Pastora Romero del curso de diseño de base de datos. A continuación estaré explicando mi fase 1 sobre la diapositiva. Podemos observar mi diapositiva, diseño de base de datos, mi nombre, la fecha. A continuación, una pequeña presentación. Y podemos observar aquí la evolución de base de datos. Podemos observar una línea de tiempo en donde la evolución empieza desde el año 1950, donde su fase principal fue la automatización, en donde la invención de las cintas magnéticas permitieron automatizar el proceso como las nóminas, aunque la lectura era muy lenta. Podemos pasar a 1960, acceso directo. El uso masivo de discos permitió consultar los datos directamente sin necesidad de leer toda la información de forma secundaria. Podemos observar 1970, la relacional. Es la década quien definió el modelo relacional, la base de datos más moderna. Entre 1980 y 1990 surgió el lenguaje SQL, que fue estándar, convirtiendo este lenguaje universal para manipular la base de datos, relacionar y surgiendo herramientas que lo democratizaron. Y ya en el siglo XX, la conectividad, donde podemos observar que surge el Internet. La base de datos transformó la manera en que se conectaba y se manejaban los datos, llevándolos a la nube y a escalas masivas. A continuación, podemos observar los 3 conceptos que yo tomé. Como primero fue base de datos. Acá podemos observar una imagen de base de datos y que podemos decir que es como el corazón de cualquier sistema de gestión de información. Se puede entender como donde se almacena digitales muy organizadas, diseñadas para organizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Su propósito principal es permitir que la información pueda ser fácilmente consultada, actualizada y manipulada. Gracias a estas bases de datos, las tareas que antes eran manuales y cotidianas en ese entonces, ahora se puede tener un acceso más fácil con un ascenso a un registro de clientes. Se volvieron procesos rápidos, fácilmente la toma de decisiones. Podemos observar el segundo concepto como un modelo relacional. Es la forma en que, que se estructura o que se organiza la información dentro de una base de datos. Este modelo relaciona la información al establecer una manera lógica de relación de los datos. Piensa en él como un conjunto de tablas donde cada tabla tiene su fila y una columna. Las filas representan registros, como por ejemplo la información de un cliente, y las columnas representan atributos, por ejemplo, como su nombre o dirección del cliente. Lo importante es que estas tablas se conectan entre sí a través de relaciones lógicas, permitiendo organizar todos los datos completos de una manera más clara y estructurada, lo que hace que la base de datos sea un diseño de uso cotidiano. Podemos observar nuestro segundo término, que se trata del lenguaje SQL. Este lenguaje nos permite interactuar con una base de datos. Imaginémonos que la base de datos es una biblioteca y el modelo relacional es el sistema de clasificación de libros. Entonces el SQL sería el lenguaje que usamos para pedir un libro específico, actualizar su ubicación o la devolución de dicho libro. Es un lenguaje estandarizado que como comandos simples permite a los desarrolladores y analistas realizar operaciones claves como consultas de datos, interceptar nuevas informaciones y muchas otras cosas que nos facilita.
ya permitiendo a los programadores trabajar con diferentes sistemas de base de datos y usando ese mismo lenguaje. Acá podemos ver que la tendencia en nuestra vida, pues, es la base de datos en la nube. Se puede observar una imagen como su información central. Y, perdón, puedo decir que es una de las tendencias más importantes y de mayor crecimiento en el futuro de la base de datos. Es una migración y gestión de la nube. Esto implica que las empresas y desarrolladores ya no necesiten comprar y mantener servidores físicos costosos en su propia instalaciones para alojar sus bases de datos. Es un lugar utilizado servicios de base de datos proporcionado por grandes proveedores como Amazon, entre muchas otras empresas. Este servicio en la nube ofrece una estabilidad casi limitada, lo que significa que la base de datos pueden crecer o reducirse fácilmente según la demanda, eliminando la preocupación por la capacidad de almacenamiento. Además, proporcionan alta disponibilidad, seguridad avanzada y costos flexibles. Bueno, dando un ejemplo de base de datos, yo di un supermercado, puede ser un supermercado de cadena. Su base de datos, como lo expliqué acá, puede guardar cada producto, información, su precio, en el inventario. Digamos, bueno, su utilidad mencioné que almacena, organiza y comunica con el lenguaje SQL. Bueno, en conclusión, la evolución de la base de datos ha sido inmensamente evolucionada en diferentes conceptos. La invención de las cintas magnéticas, discos duros y sobre todo la llegada del modelo relacional con el lenguaje SQL transformó la gestión de información de un proceso cotidiano a una vida más moderna y digital. Muchas gracias.